Yo tendría que estar muerto hace 32 años, muerto y enterrado en este cementerio junto a mis hermanos. Es un milagro que esté aquí y me sigo preguntando, ¿quién hubiera sido yo si esto no me hubiera ocurrido? 32 años atrás yo tenía la edad de ustedes, tenía 19, había terminado el secundario y también estaba terminando la colimba, el servicio militar obligatorio. Los papás de ustedes la habrán hecho en mi época y deben tener un montón de anécdotas. Una colimba durísima en dictadura. Me faltaban 10 días para la baja y vino el 2 de abril del 82 y mi vida cambió para siempre. Decidí guardar la historia en una mochila para hacer una vida normal. Había sido demasiado para la mente y el alma de un pibe de 19. Entonces la guardé. En el 2001, en el marco de la peor crisis económica y social de nuestro país, yo tenía un negocio en Venado Tuerto, donde vivo, y estaba, como millones de argentinos, muy estresado y estaba perdiendo todo lo que tenía. Eso me gatilló la primer pesadilla de combate. Nunca había soñado. Es increíble el poder de la mente. Había tapado todo. Está amaneciendo la mañana del 12 de junio del 82. El combate había durado toda la noche. Estamos raquíticos, desnutridos en ese pozo. Somos 7 soldados ahí. Los ingleses ya tomaron la cima del monte. Está horriblemente congelada esa mañana y nos están lloviendo morterazos ingleses. La aceleración final de cada morterazo es estremecedora y el pozo está temblando. Tenemos 2 compañeros muertos que no alcanzaron a entrar. Tenemos a Roberto, mi compañero de pozo, con esquirlas en cadera e intestino. Esto está durando 8 horas. Yo estoy en ese pozo y empiezo a rezar el rosario, desesperado, como despidiéndome de este mundo. Y el pozo tiembla. Mis amigos me acompañan. Y mientras estoy rezando, recuerdo imágenes entrañables de mi primera infancia, jugando con mi vieja y con mi abuela. Y en esa instancia, dentro de la pesadilla, suena un teléfono celular. Era el gerente del banco que me decía: Miguel, te cierro la cuenta. Ese día fue un día bisagra porque ese día se abrió una puerta increíble de un camino sanador, de un camino de poner en palabras el espanto. Primero pedí asistencia psicológica, después empecé a hablar en algunas charlas en escuelas. En 2010 escribí un libro que decidí no editar, decidí compartirlo en forma gratuita con la sociedad, ponerlo online en internet para que todos puedan tener acceso. Y al día de hoy estoy dando charlas motivacionales e históricas en distintos ámbitos, en escuelas, en instituciones, en empresas. Pero ¿quién éramos los colimbas de Malvinas? Éramos chicos de barrio, soldados no profesionales, que no habíamos elegido la carrera militar. Y paradójicamente, ¿no? El Estado argentino de aquel entonces, la dictadura genocida, que estaba llena de soldados profesionales, toma la brutal decisión de retomar las Malvinas, ocupadas ilegítimamente por el Reino Unido desde 1833. Pero en esa brutal decisión manda a su pueblo, manda a los jóvenes, a los pibes de barrio, a los humildes.
Yo digo que tuvimos claramente tres enemigos. Tuvimos al clima, a los ingleses y a nuestros propios jefes. Eran esa dictadura genocida, no eran otro ejército, no eran el ejército de San Martín, eran esos tipos que nos trataron con un desprecio por la condición humana que nos aterrorizaba. Cuando vamos en el avión hacia las islas, yo me preguntaba, ¿cómo será el terreno? Me lo imaginaba tipo la Luna o Marte, y no me equivoqué, era como la Luna y Marte. Caminamos 18 kilómetros con 20 kilos en el lomo, primera actividad, hacia nuestras posiciones en las sierras, y ahí vivimos en pozos, que eran como tumbas, eran pozos como para enterrar a dos personas. Y ahí aprendí una primer lección, porque vino nuestro jefe y dijo, agrúpense con quien mejor se lleven, porque acá no sabemos cuánto va a durar. Lo elegí al cordobés Maldonado, un compañero que tenía 2 años más que yo, que le vi ciertos rasgos de fortaleza y de viveza, y le propuse armar esa posición definitiva. Fue una decisión crucial, porque si yo me hubiera equivocado ahí, la experiencia hubiera sido bien distinta. Y en esos 2 meses aprendí que hay 2 tipos de personas en la vida. Están los dadores de energía y están los que nos roban la energía. Porque claro, cuando esos pozos que eran de 2 o 3, había uno que se venía abajo, ese pozo era una lágrima. Aprendí muchísimas cosas. Por ejemplo, aprendí a trabajar en equipo, aprendí a ser proactivo, a tomar decisiones, y a descubrir líderes. Esta foto es fantasmagórica, refleja el espanto de aquellos días. Esta foto es la mañana del 12 de junio, cuando nos están tirando con los morteros a nosotros. Es la primera sección de la compañía B de nuestro regimiento, el 7 de La Plata. La toma un corresponsal de la BBC de Londres en pleno combate. Estos son mis hermanos, sobrevivientes, como yo, resilientes, que han podido rehacer sus vidas, que han podido estudiar y han podido insertarse en una sociedad difícil a nuestro regreso. Todos hermanos, pero hermanos del alma. La verdad que estoy muy orgulloso de haber pasado esta experiencia junto a ellos. Aprendí, por ejemplo, entre otras cosas, a nunca más juzgar a las personas por su apariencia. Aprendí también a escuchar en una sociedad que no escucha, que está atolondrada. Aprendí a escuchar y a no tener vergüenza en pedir que me escuchen. Volví mucho más humilde. Aprendí que hay líderes en grupos humanos que surgen espontáneamente y son a veces casi siempre los menos pensados. Aprendí a cocinar con la imaginación porque con Roberto, mi compañero, cocinábamos con el bocho, recordando las recetas que hacían nuestras madres o nuestras abuelas. Y por sobre todas las cosas, descubrí fortalezas que ni imaginaba remotamente que yo mismo tenía. Uno de los aprendizajes más increíbles ocurrió a la vuelta, cuando los ingleses nos traen hacia el continente. Veníamos 4.172 prisioneros argentinos a bordo de este barco, el Canberra, rumbo a Madrid. Yo me identifiqué como que hablaba inglés. Siempre renegaba con mi vieja que me forzaba a estudiar un idioma. Durante el secundario me mandaba profesora de inglés. Tenía esa suerte, tuve esa suerte y yo despotricaba.
cuánto me sirvió después, porque los idiomas no son solo idiomas, son otra cultura también. Y yo ahí fui intérprete, fui el traductor, y traduje todo lo que pasaba entre ingleses y argentinos. Me sorprendo gratamente porque yo cuando vi que estaban los mismos tipos, eran el mismo regimiento, yo dije, acá se va a pudrir todo. Y me sorprendo al poco tiempo traduciendo conversaciones amables entre mis amigos y los ingleses, ¿no es cierto? Era como un experimento antropológico. Yo siempre digo que esos 2 meses es como que nos agarró un científico loco, un antropólogo, y nos depositó en esa isla desierta con ese clima antártico. Nos dejaron sin comida sólida. Yo perdí 20 kilos de peso corporal. Tuvimos un compañero que se murió antes de que llegaran los ingleses. Nuestros jefes se comían la poca comida sólida que había y nos castigaban brutalmente cuando tomábamos iniciativas. Entonces era como un experimento de resistencia humana. Como si ese científico dijera, bueno, voy a tomar a estos pibes del conurbano, de clase media, sin ningún tipo de preparación, los deposito acá, veo cómo aguantan ese maltrato de sus superiores y después cuando ya llegan moribundos, les largo al mejor ejército del planeta a ver cómo les va. Era increíble. Y después, para seguir experimentando con ellos, los voy a traer en un transatlántico de lujo, conviviendo con el enemigo a ver qué onda. Era surrealista. Ahí aprendí una lección importantísima. Aprendí que sería imposible enfrentar a un enemigo anónimo una vez establecido un contacto humano. Y siempre pensé que si uno pusiera a convivir a jóvenes de países en conflicto, ejemplos judíos y palestinos, y que ellos se conozcan como lo hicimos nosotros, habría probablemente menos guerras en el mundo, menos jóvenes adoptando la carrera militar y quizás un mundo con un poquito más de paz. Estas escenas eran las que vivimos a bordo del barco. Teníamos la misma edad, hablábamos de música, de fútbol y con mucha curiosidad nos preguntábamos cómo había sido el otro lado. Y juntos comenzamos a entender la ridiculez de la guerra, ¿no es cierto? Como les comenté recién, había tapado la historia y cuando empecé a hablar y después de esa pesadilla y después de hacer terapia, porque claro, la pesadilla no vino sola, vino acompañada de todos los trastornos por estrés postraumático. Estuve muy deprimido, tirado, perdí mucho peso durante 2 años, con sueños recurrentes, imágenes invasivas. Me despertaba a la mañana llorando. Mi esposa Andrea me levantaba de la cama y me traía un mate y fue mi sostén en esos días. Fue tremendo, estuve medicado con ansiolíticos, antidepresivos, pero fue muy raro porque yo estaba en esa cama llorando y me aferré al recuerdo de la persona que había sido. Un tipo emprendedor, deportista, sociable. Y gradualmente, después de tratar de distraer la mente con todo lo que pude, de hacer deporte, de leer, el contacto con la naturaleza, la familia, gradualmente pude vencer ese estrés postraumático y pude salir fortalecido, ¿no es cierto? Pero para quedar fortalecido necesité enfrentar ese sufrimiento, necesité volver a las islas, volver a ese infierno, volver y encontrar mi trinchera, encontrar mis cosas y buscar al Miguel de 19 años congelado en ese pozo, ese que había quedado ahí.
Conté con la gran ayuda de James Peck, mi amigo James Peck, pintor, artista malvinense de cuarta generación, que había pintado nuestro sufrimiento. Él había pintado cuadros con nuestro sufrimiento, el de los colimbas argentinos, de una manera muy profunda. Eso generó una curiosidad mutua y al día de hoy somos como hermanos. Esta foto es la cima del Monte Longdon en uno de mis regresos. Yo volví 3 veces a las islas y este fue el escenario. Pero vamos a ver un videíto acerca de ese regreso ahora y seguimos. El momento más emocionante de mi vida. Cuando salgo del regimiento es el momento exacto donde me abrazo con ella. Fui corriendo, mi padre sacó, era la última foto del rollo. Yo escucho los gritos de ella y voy corriendo. Una foto especial para un hijo, una foto entrañable. Este es el momento más emocionante. Mamá murió por el estrés de esta guerra. Ella agarró un cáncer de colon y es una de las víctimas que no figuran en las listas, ¿no? Ella murió un par de años después. Por suerte la pude disfrutar unos 4 años después, murió, sí. Ella no aguantó esa incertidumbre porque estuvo 2 meses sin noticias, ¿no? Esta foto es como el abrazo con ella. Me viene a la mente en los momentos duros de mi vida, me viene siempre este flash. Y los momentos lindos también. Es como una virgen que me acompaña. Cuando volví con James y encontré la trinchera, después de verlo, revisar el lugar, me tiré de espaldas sobre el pasto y era como que hablaba con mi vieja, le decía, ¿ves, mamá? Esto es el lugar. Acá, esto era el lugar. Este era el lugar donde eran como tumbas que terminaron siendo salas de parto, que nos parieron en seres modificados, en resilientes, en seres modificados positivamente. Y ahora que veo esta foto, se me disparan recuerdos. Teníamos un compañero correntino, el correntino Martegani, que era mayor que nosotros, había pedido prórroga y se había recibido de ingeniero. Era un chico muy humilde de Corrientes que para costearse la carrera de ingeniería tenía un kiosquito en La Plata y vendía cigarrillos y golosinas. Y con eso se pagó la carrera universitaria. Un héroe de persona que tuve la bendición de que nos acompañara. El correntino, mentalidad de ingeniero, dijo, muchacho, hay que hacer un pozo más hondo porque acá el día que nos sacudan somos boleta. Y empezó a cavar y empezó a pedirnos que lo ayudemos en equipo. Y junto al cordobés Roberto Maldonado, mi compañero, éramos 3, lo ayudamos al correntino, al ingeniero kiosquero, a cavar ese pozo en L. Era un pozo al filo de esta barranca, un pozo más hondo, y para adentro, ¿no es cierto? Es decir, que cuando los ingleses nos bombardearon, nosotros zafamos porque teníamos el pozo del correntino que había sido proactivo, había trabajado antes de que se viniera la noche. El tipo había trabajado 2 meses con la ayuda nuestra y daba una pereza enorme salir en la lluvia, en el garrotillo, viento huracanado, ayudarlo al correntino a mantener ese pozo seco. Había que sacarle el agua con un tachito y estábamos muy débiles, con 20 kilos menos, pero ese pozo nos salvó la vida. Miles de recuerdos se me gatillan con esta foto. Recuerdo haber conseguido en el pueblo cáscaras de papa, por ejemplo, y de la hambruna
guardarlas como un tesoro en el bolsillo de la campera y caminar 10 kilómetros hasta ese pozo frío y maloliente y húmedo y fritarlas en aceite, en grasa de oveja y comerlo como un manjar. También me recuerdo revolviendo tachos de basura de los isleños, comiendo verduras en mal estado. En fin, una locura que nunca debió ocurrir porque después en la rendición estaba repleto de comida con galpones hasta el techo que por inoperancia, por desidia, no nos habían repartido. Y ya al final, esto es una anécdota que me encanta contar, el 8 de junio, ya cuando estábamos al final de la guerra, muy desnutridos, recibo una orden de ir junto a 4 compañeros y un suboficial a esta casita. Era una granja que se suponía estaba transmitiendo por radio a los barcos ingleses. Salimos apenas aclaró, la helada era tremenda. Recuerdo que estaba mareado del hambre con el desplazamiento, recuerdo que me pesaba el fusil y caminamos como 3 horas cruzando el río. Un río hermoso y ancho, el río Marrel que serpenteaba entre esas colinas, y les puedo asegurar que cruzar un río en Malvinas con el agua a la cintura en junio no es una situación muy cómoda que digamos. Cuando llegamos a la casita, sin saberlo, habíamos pasado a unos 300 metros de 1.500 ingleses paracaidistas profesionales que estaban ahí listos para atacarnos. Ese dato me lo dieron los ingleses después, cuando terminó todo. Nos habían visto cruzar el río con el agua a la cintura, habían visto que éramos 6, nos vieron cruzar al regreso, dieron la posición para tirarnos y no lo hicieron para conservar su propio factor sorpresa. De hecho, el ataque fue el día 11 de junio, así que zafamos milagrosamente, pero éramos como patos en una laguna llena de cazadores. Cuando llegamos a la casita, la hambruna era tremenda, pero yo venía pensando qué voy a conseguir de abrigo y comida acá. Y entré yo primero, porque yo también acá voy como intérprete y entro hablando en inglés y me llama la atención un pullover, pero lo vemos directamente aquí. Recuerdo que subimos, en realidad todos se quedaron afuera, subí yo y un sargento, porque yo hablaba en los gritos en inglés. Estaban las puertas cerradas, dijimos, el miedo era terrible, estábamos con todo el armamento listo. Y entramos y por suerte no había nadie. Y al entrar en la casa, en todo el lugar, me lo sentí tan familiar, sentí como que estaba entrando a la casa de mi abuela. Los olores eran como en mi casa. Revisé ansiosamente los cajones, me encontré este pullover y al ponerme ese pullover sentí como una gran paz. El último día, cuando ya me volvía para Argentina, un amigo de James, un maestro rural, un tipo macanudo, entrañable, me dice, yo conozco a Sharon, la hija de la estancia Marrel. Y hablé con ella y aceptó en conocerte. Ella al principio se descargó, me contó todo su bronca, su odio. El papá, el pullover era del padre. El padre de ella muere por el estrés de la guerra y por cómo le habían destrozado la casa. Oh, yes. Sí, thank you. Yes. Yes, now I recognize that. Yeah. It has a little note, Yeah. which I translated in English for you. With all my feelings, you can read it. Yeah. Yeah. It was a lovely pullover. Yes, no. You I recognize it? recognize it. Yeah. I had it. Este fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Cuando yo abandono la casita, estoy con
con mi uniforme mojado, me puse ese pullover que me dio protección, porque claro, eran los olores que me identificaban. Cuando uno está moribundo y viene en un pozo maloliente y congelado, el olor a una casa limpia y un pullover limpio, el pullover olía tenía como el perfume de mi vieja, era increíble. Y me sentí más fuerte en esa casa. Esa casa fue como un salvavidas en el medio del mar para mí. Y pensé un montón de cosas. Pensé en qué guerra absurda, pensé cuándo me voy a volver. También sentí como que había alguien dentro de esa casa que me decía, Miguel, falta poco, vas a volver a casa, vas a vivir. Era increíble lo que sentí ahí. Cuando me iba de la casa, miré por última vez por las ventanas, una vista hermosa, las sierras y el río que serpenteaba como ajeno a la guerra. Y miré unas fotos en la pared de unos chicos de mi edad, acampando en las mismas sierras que habíamos patrullado. Y me dije a mí mismo, yo voy a volver algún día acá. Y con esta gente voy a hablar. Lo hice 24 años después. Lisa se pone el pullover en el pecho con orgullo y tomamos el té con ella, hablamos de la guerra. Y cuando nos íbamos esa tarde, cruzando el río en un vehículo todoterreno, el mismo río que había cruzado con el agua a la cintura, venía John, uno de los isleños, en el vehículo y me dijo algo que me paró el corazón. Me dijo, sentite orgulloso, Miguel. Vos estás construyendo puentes. Creo que esa es la clave para cualquier relación humana, construir menos paredes y más puentes. Esta fue la primera vez que pude llorar en 24 años. Habíamos ido a hacer un documental italiano y fue la primera vez que lloré. Y yo pienso que ese es otro de los grandes aprendizajes que me dejó la Guerra de Malvinas, la importancia de expresar nuestros sentimientos, ¿no es cierto? Estamos, por lo menos nuestra generación, educada en un formato muy rígido que no nos permitió mucho expresar nuestros sentimientos. Se ve al llorar como un signo de debilidad. Y yo creo que tenemos que deseducarnos con respecto a eso, sobre todo los varones, ¿no? Se ve el llorar como ser blando. Yo creo que llorar es limpiar el alma. Yo limpié mi alma ahí, con el recuerdo de todos mis hermanos héroes, de una manera increíble. Lloré como 45 minutos, los documentalistas se asustaron porque yo seguía agarrado de esa cruz llorando
y se preocuparon, y yo les decía, déjenme, necesito hacer esto, necesito llorarlos. Y pienso también en el concepto de sufrir para dejar de sufrir. A veces es necesario enfrentar nuestras situaciones dolorosas en la vida, no taparlas. Por eso los 3 viajes, por eso el llanto en el cementerio, sacarlo todo afuera, en todos los dolores de nuestras vidas. Se ve, por ejemplo, que el placer nos gusta y nos hace pasarla bien, pero el placer no enseña nada. El sufrimiento sí. El sufrimiento siempre trae una lección consigo. Y el sufrimiento nos da 2 cosas. Nos da profundidad y solidez. Y si... No digo que hay que ir buscándolo al sufrimiento en la vida, ya la vida tiene bastante, pero sí hay que estar atento a esas situaciones y capitalizarlos, ¿no? Este soy yo cuando volví a los 19 años con 20 kilos menos. Estaba raquítico. Recuerdo que cuando llegué a casa me senté en una silla de madera y sentí un pinchazo en la cola y me paré para ver si había una chinche, un clavito. No había nada. Era la desnutrición y eran los huesos que me pinchaban. El cuellito flaco, la panza tambor, tengo los pies necrosados por el congelamiento. Mi cuerpo está diezmado, pero yo estoy eufóricamente feliz de estar vivo. Entro en un estado alucinante al que con los años razoné como la euforia del sobreviviente. Me ponía el despertador temprano a las 6 de la mañana, aunque no tuviera nada que hacer, para devorarme la vida. Todo me emocionaba profundamente. El olor a la lluvia, el canto de los pájaros, la música, un mate calentito, la visita de los amigos que venían y me decían, che, pero estás distinto, estás mejor. Y yo les decía, sí, pero no entendía muy bien por qué en ese momento. Era este estado hermoso de la euforia del sobreviviente. Se hizo una fiesta en casa. Se tiró la casa por la ventana. Amigos y familia celebraban mi regreso. Y en esta foto yo estoy actuando que estoy tomando. No podía tomar de lo desnutrido que estaba. Y estoy intentando hacer una sonrisa, que en realidad es una mueca. Parecíamos sobrevivientes de un campo de concentración, en realidad. Cuando veo esta foto, digo, parecía un niño viejo, un niño avejentado, ¿no es cierto? Pero venía con un montón de aprendizajes. Venía con aprendizajes que no se enseñan en ninguna universidad. Venía con una maduración increíble que no se condecía con mi edad. Y en la fiesta estaba el barullo de la fiesta. Y yo quería estar solo. Quería no olvidar esos aprendizajes. Y me voy a la cocina. La cocina estaba a oscuras. Estaba lleno de comida. Y prendí la hornalla. Y estoy ahí solo, en la oscuridad de esa cocina, con mi cara iluminada por el fuego azul. Me estoy calentando las manos. Y recuerdo 2 ideas, dos pensamientos. Uno era que yo estaba como desesperado por no olvidar esos aprendizajes. Yo había aprendido, entre otras cosas, que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Había descubierto esas fortalezas increíbles que ni imaginaba que tenía. Había aprendido a trabajar en equipo, a ser proactivo, a tomar decisiones. Y lo más importante, me había conectado con mi esencia. Había enfrentado mi alma y me conocía. Conocía al verdadero Miguel que soy. Y yo digo, si yo no olvido esto que aprendí, yo voy a vivir con una ventaja el resto de mi vida. Y voy a tener una vida más feliz. Y el segundo razonamiento
fue que ellos, que son mi propia familia y amigos, quizás nunca entiendan la experiencia que viviste. Vas a estar solo con este recuerdo y vas a tener que ser fuerte. Pasaron 32 años y sí, fue en soledad, básicamente, pero la euforia del sobreviviente está igual, está intacta. La euforia del sobreviviente está de pie y hoy me da mucho orgullo, pero mucho orgullo, estar hoy aquí compartiéndola con todos ustedes. Y pienso cuando los miro a la cara, siento que ustedes tienen la misma edad que ese chico de 19 y me siento menos solo y siento también que junto a mí están mis hermanos sobrevivientes, está el correntino, está el cordobés Maldonado, están los colimbas de Malvinas que los estamos mirando a ustedes, tenemos la misma edad. Y yo, y con todo cariño lo digo, yo siento una sana envidia hacia ustedes, porque si pienso en el Estado argentino que nos tocó a nosotros, una dictadura genocida que nos abandonó, que nos dio la espalda, que trató de ocultarnos, y pienso en el Estado actual, una democracia pluralista, abierta, inclusiva, que no les está regalando nada, les está haciendo saber sus derechos, les está haciendo saber que tienen quizá el más importante de todos los derechos, el derecho a educarse, el derecho a progresar. Muchas gracias. Gracias.